Bien, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio bíblico del libro de Mateo. El libro de Mateo, que nos ha tenido estudiando todos estos meses. Así es que vamos a continuar a hacerlo. Ya vamos al capítulo número 21. Pero antes de continuar, vamos a tener una oración. Y cerrando nuestros ojos y pensando en lo que estamos diciendo, vamos a hablar de esta manera. Padre que estás en los cielos, agradecemos a usted un nuevo día de vida, Dios. Gracias por la salud que últimamente está escaseando mucho a nivel local, nacional y mundial, Dios. Pero sin embargo, a ti te ha placido que nosotros tengamos salud, Dios. También permite que aquellos hermanos que tengan problemas económicos porque no han podido trabajar, Dios, tú, como siempre, seas supliendo sus necesidades. Me acuerdo de muchos hermanos en este momento, me acuerdo de muchos hermanos que tienen edad avanzada también. Sabemos que usted los está protegiendo. Y gracias a Dios por guiarnos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a responder a las preguntas que hicimos la semana pasada. Y escogí las respuestas de una hermana que voy a mantener su anonimato. Ella sabe quién es y respondió a las 3 preguntas. Vamos a ver cómo estuvieron esas respuestas. La primera respuesta a la primera pregunta tiene que ver con el tema de la salvación. Ella responde de esta manera. Somos salvos por gracia del Señor para que nadie se gloríe. Exactamente. La salvación es por aceptar el regalo inmerecido que Dios nos da. Porque si fuera por obras, fíjense que nunca nadie estaría seguro si hizo la suficiente cantidad de obras para merecer la salvación. Nosotros no merecemos la salvación, en realidad merecemos el castigo eterno. Ese es nuestro merecimiento. Pero Dios ha escogido salvarnos por gracia, sin obras. Gracias, hermano. Muy bien. La segunda respuesta la pregunta era que tenía que ver con las recompensas. ¿Cuál iba a ser la recompensa de Dios para sus discípulos? ¿Y cuál era el criterio de Dios para recompensar a sus discípulos? Entendiéndose por discípulos a usted y a mí. La respuesta de esta hermana a la pregunta número 2 es la siguiente. La recompensa del Señor es que estemos en su reino y allí no habrá necesidad, tristeza ni dolor. El criterio para la recompensa es nuestra fe, pero por la bondad de Dios. Muy bien, porque nuestra única recompensa y lo que todo cristiano quisiera escuchar alguna vez es decir a Dios, decirnos lo siguiente. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Con eso yo creo que estamos sumamente recompensados. Solamente con entrar en el reino de los cielos es nuestra mayor recompensa. ¿Mm? Y sin fe, como dice nuestra hermana, es imposible agradar a Dios. Muy bien. La pregunta número 3 tiene que ver con la función que van a cumplir aquellas personas que tengan cargos de autoridad, por de alguna forma decirlo, en el reino de los cielos. Las personas que tienen autoridad en la tierra se sirven de los demás. Pero veamos lo que contestó nuestra hermana a la pregunta número 3. La función de los mayores es estar sentado al lado de nuestro Señor. Bueno, esa fue la recompensa que Dios les dijo a los discípulos, que posteriormente fueron los apóstoles, que ellos iban a estar sentados en un trono, ¿no es cierto?, al lado de Él. Muy bien. Pero las personas que van a ejercer, y ellos también van a hacerlo, van a ejercer autoridad, un cargo de posición. Esa persona en el reino de los cielos va a tener, si bien es cierto, va a tener un cargo de posición, pero va a estar para servir a los demás. Es todo lo contrario a lo que ocurre acá en el reino de la tierra. ¿Por qué acá? Porque acá las personas que tienen mayor cargo, mayor rango, por algunas veces, por decirlo así, ejercen la autoridad, pero a su propio servicio muchas veces. En el reino de los cielos no funciona así. Mientras más rango de autoridad tiene, mayor servicio es el que ejerce. Mayor servicio, es de servicio, no es de
servirse, como, como así lo hacen acá. Muchas gracias por la respuesta. Esperemos que la próxima semana tengamos esta y otras más respuestas que podamos ir discutiendo. Que el Señor los bendiga. Excelente. Muchas gracias. Vamos a empezar el repaso entonces del estudio anterior, que estaba en Mateo capítulo número 20, el capítulo completo. Empezamos viendo con el tema de la historia, una parábola que tenía que ver con una persona que tenía, un padre de familia que tenía una viña, ¿m? Y quiso contratar a unos obreros para que labraran su viña. Por lo tanto, fue a contratar a obreros a distintas horas. Entonces contrató uno al principio de la jornada y otro contrató al final de la jornada, acordando, ¿no es cierto?, el pago de un denario por su trabajo de un día. Al finalizar, ¿no es cierto?, encontraron que los que llegaron al último, los postreros, recibieron un denario y los que empezaron a trabajar al principio de la jornada, ellos esperaban recibir más de un denario, porque ellos obviamente trabajaron más que los que llegaron postreros al trabajo. Y se encontraron con la sorpresa que el padre de familia, que en este caso es Dios, le dio el mismo pago. Y ellos se molestaron, los obreros. ¿Pero por qué me estás pagando un denario si yo estoy trabajando toda la jornada y estos que trabajaron una hora recibieron el mismo pago de un denario? Entonces el padre de familia le dijo, bueno, ¿no habíamos convenido en que iba a ser un denario y tú estuviste de acuerdo? Yo te estoy pagando lo que me comprometí. Así es Dios. Dios, aquel hermano o hermana que lleva muchos años sirviéndole en el Evangelio, va a recibir el mismo pago que aquel hombre que murió en la cruz y que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa persona en la cruz de verdad que no trabajó, mayormente por el Evangelio. Sin embargo, fíjense que él, si bien es cierto, no trabajó, pero testificó al otro ladrón que estaba allá. Ustedes lean el pasaje y se dan cuenta que él testificó de Jesús al otro ladrón. Hay mucha gente que, bueno, en estos días estamos viendo que mucha gente fallece en forma abrupta, de un día para otro. Y fíjense que lamentablemente no van a tener quizás la oportunidad de conocer a Cristo en su lecho de muerte en el hospital. Mucha gente ha podido recibir a Jesús en el hospital. Bueno, lamentablemente, por el tema de lo que estamos viendo ahora, no va a poder ser. Pero sí, yo sé que mucha gente lo ha recibido en el último suspiro a Jesús. Y eso no debe, y yo sé que con nosotros como cristianos no nos da envidia, porque ellos, pucha, no trabajaron nada, ellos todos los días trabajo, qué sé yo. Y gracias a Dios porque Él tiene tanto amor que a pesar, hasta el último momento, le da la oportunidad a las personas para recibirle. Y eso es solamente por la gracia y por el amor que Dios les tiene a todos nosotros, a todas las personas. Bueno, esa era la primera parte del capítulo 20. Les parecía injusto, pero Dios es un Dios, no es justo, pero también es bondadoso. ¿Mm? Es bondadoso. Posteriormente a esto, pasó algo increíble con dos discípulos. Uno se llamaba Juan y el otro Santiago. Apareció su mamá y diciéndole, Señor, cuando estés en tu reino, por favor pon a un hijo tuyo, un hijo mío, perdón, a tu izquierda y otro a tu derecha en tu reino, qué sé yo. Y Jesús le dijo, bueno, en realidad eso no es dado para mí, darlo. Solamente lo da el Padre. ¿Mm? Por eso decíamos, el que tenga aspiraciones grandes en el reino de los cielos va a ser el siervo. Eso es lo que le explicó Jesús a estos discípulos. Posteriormente se encuentran con un par de ciegos, ¿cierto? Un par de ciegos que, fíjense que eran ciegos físicos, no podían ver, pero tenían los ojos espirituales muy abiertos, porque este par de ciegos reconoció a Jesús y le dijo, Señor, un título muy especial para Jesús, Señor, Hijo de David. Y vamos a ver que en el capítulo 21
nuevamente se repite lo mismo. Señor, Hijo de David. Pero ya no lo dicen dos ciegos, sino que lo dice una multitud de personas. Él es Señor, el Hijo de David, el que estábamos esperando, nuestro Salvador. Ese es el resumen del día de esta clase, de la clase. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.
Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ya empezamos el estudio del capítulo número 21 del libro de Mateo. Este capítulo 21 es muy especial, porque de aquí, del 21 hasta el final del libro, que son 8 capítulos, se habla de la última semana de Jesús. La última semana. O sea, 7 días. Y del capítulo número 1 al capítulo número 20, Mateo abarca 33 años de Jesús. Miren. Del 1 al 20, 33 años, y del 21 al 28, una semana. Imagínense la importancia de esta semana, la importancia de estos capítulos, de estos 7, 8 capítulos que vamos a ver. ¿Por qué razón es tan importante? Porque se produce lo que es el significado y el sentido del Evangelio. En estos 7, 8 capítulos, queda establecido el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es lo que es? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tan simple como eso. Y vamos a dividirlo, este estudio, en días. Por lo tanto, el versículo 1 empieza el día domingo. Y así sucesivamente. Vamos a partir por el versículo número 1, que es el domingo de la última semana. Dice así. 21.1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Betfagé, según los que estudian esto de la geografía, queda en el monte de los olivos. Betfagé y el monte de los olivos serían una misma cosa. Betfagé significa casa de higos. Casa de higos, Betfagé. También hay otra ciudad que queda cerquita, otro pueblo que queda cerquita por ahí, es Betania, que significa casa de dátiles. Y en Betania, ¿se acuerdan quién vivía? Justamente vivía Lázaro y sus 2 hermanas. Entonces, se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos. ¿A qué los envió? Versículo 3. Le dijo, vayan a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráiganmelo, a los 2. Fueron los 2 discípulos para allá, pero tenía un sentido esto, porque Jesús vino a cumplir las profecías. En él se cumplieron todas las profecías más inverosímiles que podían haber. Y vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los próximos capítulos, cuáles fueron estas profecías. El versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna,
sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9, versículo 9. De ahí viene esa profecía. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. ¿Cuál era la idea? Entrar como un rey a Jerusalén. Esta era la última visita que iba a tener Jesús con sus discípulos a Jerusalén. Él ya había anunciado su muerte, en donde los discípulos se habían negado a aceptar que el Mesías, ¿no es cierto?, el ungido, iba a morir. O sea, no podía ser que el rey muriera. Al principio, ¿no es cierto?, se negaron. Incluso Pedro llamó a un lado a Jesús y le dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Tente un poco de piedad a ti mismo. Jesús lo reprendió y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque él venía con una misión en particular y era salvar precisamente a Pedro y a todos nosotros y cumplir el Evangelio. Y esta era la última semana, ya la semana del cumplimiento. Pero en fin, ¿no es cierto? Y los discípulos hicieron como les mandó, pusieron manta y él se sentó sobre las mantas y encima de este asno o de este pollino. ¿Y qué pasaba? Cuando entraron a Jerusalén, la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Lo estaban haciendo una recepción como realmente como rey. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Estas dos palabras, o esta palabra y esta frase, la palabra Hosana significa salva, te ruego. Salva, te ruego. Y el único que puede salvar es Dios. Y eso le cantaban a Jesús. Hosana y al Hijo de David. Era inequívocamente, le estaban diciendo el ungido, porque sabían que de la casa de David iba a salir el Mesías. Por lo tanto, tanto Hosana como el Hijo de David estaban apuntando hacia el Mesías. El tema acá es que eso hay que enseñarle a nuestros discípulos, que Jesús es el ungido, es el Mesías, y que vino acá para rescatar lo que se había perdido. Y como dijo nuestra hermana, ¿no es cierto?, es solamente por gracia, no es por obra. Y ahí está. No es por obra, no es por lo que uno tiene que hacer, sino es a quién uno tiene que aceptar. En este caso a Jesús. Y no otra cosa que estos citaban a Salmos 118, versículo 25. El versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿y quién es este? En tiempos, bueno, ya se está todo el preparativo para la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa que nosotros celebramos ahora? Es una semana muy importante para el pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque es la semana o es el día donde ellos conmemoran la salida de Egipto. Fíjense, la salida de Egipto. Egipto, para el mundo cristiano, es el equivalente para el cristianismo, es el equivalente al mundo, donde está el pecado. Egipto, donde está el pecado. Y la tierra prometida que tuvieron ellos es el equivalente a nosotros también la tierra prometida. El Salvador de Egipto fue Moisés. El Salvador que nos saca del pecado es Jesús. Entonces Jesús es el nuevo Moisés que va entrando a Jerusalén para librar a todos de este yugo que es el pecado. Es un acto de liberación. Entonces ahí estaba, la última semana. Y la gente decía, bueno, el versículo 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tenía celos Jesús por la casa de su padre. Esto lo citó de Isaías 56, versículo 7. Aquí había mucho aprovechamiento de parte de muchas personas por el fervor religioso que se estaba viendo en esos días. Se aprovechaban. La gente venía
y en el templo no podían dejar monedas romanas. Por lo tanto, habían unos cambistas que cambiaban las monedas romanas por las monedas adecuadas, ¿no es cierto?, para dar de ofrenda, y ahí se producía el problema. Después habían otros que criaban exclusivamente animales para que la gente pudiera sacrificarlos, y ahí cobraban precios exorbitantes, lo que se le ocurría. Eso era, así se vivía en ese tiempo. Y por eso la molestia de Jesús, porque era casa de oración, pero era una feria libre, donde se gritaba, ¿no es cierto?, pasaban animales, no había ningún respeto por el lugar donde estaban. Y de casa de oración no tenía absolutamente nada, porque en esas condiciones no se podía orar siquiera. Esa es la molestia que tuvo Jesús. Y fue uno de los pocos momentos de Jesús que tuvo una reacción de tal manera que, una reacción física hacia los demás. El versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Él continúa haciendo milagros. No desaprovechó la oportunidad de seguir haciendo milagros. Entonces, el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, continuaban aclamando de la misma manera, se indignaron estos religiosos y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Lo que estos religiosos querían es decir, bueno, sí, en realidad, que Jesús les contestara, bueno, sí, en realidad yo voy a hablar con ellos para que no digan más esto. La verdad es que están equivocados, pero no. La respuesta de Jesús fue otra. Dice que se perfecciona la alabanza en los niños. Y recordemos que Él tenía un gran aprecio por los niños. Salmos 8.2 dice esto. Pero el versículo 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Betania traducido se llama casa de dátiles. Y allí vivía una familia que era muy querida para él. Quizás lo más probable es que haya pasado donde esta familia, que era, ¿no es cierto?, Lázaro y sus hermanas. Así que estuvo allí y posó allí. No sabemos si fue a la casa de Lázaro, pero lo más probable es que haya ido. Bueno, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Recordemos que Jesús, si bien es cierto, es Dios, pero está en un cuerpo humano. Fíjense que tuvo hambre. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué no hizo un milagro ahí? ¿Por qué no hizo un milagro? Cuando anteriormente en el versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Sanó a los ciegos, pero tuvo hambre y no se proveyó milagrosamente pan como uno podría imaginarse. Sin embargo, ¿en dónde buscó alimento? Buscó alimento en una higuera. Y aquí tenemos que meditar qué tanto nos parecemos a esta higuera o qué tanto no nos parecemos a esta higuera. Pasó lo siguiente. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y ahí tenemos que hacer el paralelo. La recompensa. La recompensa tiene que ver con el trabajo. Dios dice que va a recompensar nuestro trabajo. Mientras más trabajamos, más recompensa. Pero la recompensa de la salvación la tenemos asegurada simplemente con aceptarle a Él como nuestro Salvador. Pero la recompensa que quizás queramos todos nosotros es que Él nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En este caso, la higuera no fue fiel en ningún aspecto con Jesús. No tenía fruto. Nosotros debemos llevar fruto. Ya tenemos el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia y todos los demás. Pero también esos son los frutos espirituales. Pero también debemos llevar frutos de nuestro trabajo. Nuestro trabajo, nosotros somos obreros.
y tenemos un trabajo, que es llevar personas a los pies de Cristo. Si bien es cierto, nosotros no los convencemos de pecado, sino que ese trabajo lo tiene exclusivamente el Espíritu Santo, pero sí nuestro trabajo es entregarle el mensaje de salvación a aquellas personas que no lo conocen. Ese es nuestro trabajo. Y no nos sintamos tristes cuando una persona nos cierra la puerta o nos cambia de tema o nos toma a la broma lo que le estamos diciendo o simplemente no nos escucha. No debemos sentirnos tristes por eso, sino que debemos insistir. No es nuestro trabajo convertir a las personas. Nuestro trabajo está en hablarles a las personas. Bien, entonces el 20. Viendo esto los discípulos... pero acá hay una cosa. Aquí estaríamos pasando al día... Estábamos el domingo, dijimos. Acá pasaríamos al día lunes. El día lunes. ¿Por qué razón? Este versículo está muy, muy, muy resumido. El día lunes empezaba el versículo número 18. Se fue a Betania y en la mañana volvió a la ciudad. Ahí pasó el día lunes. Estaríamos en día lunes. Con el tema de la higuera es el día lunes. Entonces, el 20. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Se secó de inmediato, de un rato para otro. Entonces Jesús, viendo el asombro de ellos, no desaprovechó la oportunidad de enseñarles. ¿Qué le enseñó? De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, miren acá, coloca las dos cosas en contraposición. La fe es antónimo de la duda. Si tú tienes fe, no puedes dudar. Si tienes duda es porque no tienes fe. Así es la cosa. No solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces uno dice, o sea, puedo hacer cualquier cosa. No, miren, lo que hay que poner atención a lo que dice el versículo número 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Y qué es lo que es todo? ¿Incluirá el monte? Todo lo que está en función de la voluntad de Dios. Si nosotros somos creyentes, vamos a estar en función de la voluntad de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Los embajadores hablan en nombre del presidente. Y si un embajador no habla lo que piensa el presidente, yo le aseguro y le garantizo que ese embajador rápidamente es removido del cargo. Lo mismo nos pasa a nosotros con el tema de pedir. Y ojo con el todo. Porque el todo es todo lo que está en función de la voluntad de Dios. Y nosotros como embajadores debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Nosotros como embajadores no podemos pedir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. No podemos pedir, Señor, oro porque esta persona se muera. No, no es la voluntad de Dios esa. Es la voluntad de Dios que se salve. Todo lo contrario. No podemos pedir cosas que no están en la voluntad de Dios, porque eso sí que no va a ser hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes volvió al templo nuevamente, y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Miren las preguntas un poquito capciosas. Pero como Jesús ya sabía hacia dónde iba la conversación, le respondió con otra pregunta. El 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, si usted me responde lo que yo le pregunto, yo le voy a responder lo que usted me está preguntando. Y le preguntó algo muy especial. Le habló de Juan, el precursor de Jesús, el que lo había reconocido como el Mesías. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, nos dirá, entonces bueno,
¿por qué entonces no le creíste? Y si decimos que de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan de profeta, o sea, si es de profeta no puede ser de los hombres. Entonces ahí están en una encrucijada. ¿Y qué respondieron ellos? Bueno, no respondieron. Dijeron, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Mm? Y también les dijo, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Y aquí vamos a ver la parábola. Una parábola. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Mm? Y respondiendo él, dijo, no quiero, le dijo el hijo, no quiero ir a trabajar a tu viña. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondió el otro y dijo, sí, señor, voy a ir. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le preguntó Jesús a estos hombres. Ellos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Claro, porque los publicanos y las rameras actuaron como el primer hijo. Se arrepintieron. El primer hijo se arrepintió. El segundo hijo rápidamente dijo que sí, pero después no hizo. Entonces, en realidad ellos estaban siendo representados por el segundo hijo, que finalmente no siguió al padre. Por eso dice que las rameras que se arrepintieron, los publicanos que se arrepintieron, ellos van delante de estas autoridades religiosas. Y les mencionó una segunda parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos trabajadores, a unos labradores y se fue lejos. Ahí el padre de familia dejó esto, arrendó, dejó a los labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémosle de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? En el fondo él estaba profetizando su muerte. El padre mandó al hijo y ¿qué hicieron la gente? La mataron. Lo mataron. Lo mataron. Así de simple. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, dijeron ellos. Pero Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No solamente nos están haciendo los frutos que Dios le había mandado hacer, sino que además estaban listos para matar a su hijo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nosotros escogimos no quebrantar la piedra. Nosotros escogimos servir a Jesús. Nosotros escogimos servirle a Él. Nosotros escogimos aceptar la salvación que Él entrega en forma gratuita. Y oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por lo menos era un poquito inteligente. Sabía que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque el pueblo tenía a Jesús como su profeta.
la protección de Jesús, a Jesús no le interesaba la protección. En realidad podía traer ángeles para que lo salvaran, qué sé yo. ¿Por qué razón? Porque él tenía un solo objetivo: cumplir la voluntad del Padre. Es el único objetivo de Jesús: cumplir la voluntad del Padre y restaurar el reino que se había perdido en manos de Adán y Eva. Él es el nuevo Adán, que está restaurando y está a punto de hacerlo. Le queda una semana más. Satanás está feliz, porque según Satanás, cuando muera Jesús, ya sus problemas se han acabado. Pero no es así. O sea, Satanás se halla una gran sorpresa. Y este capítulo toma 2 días. El día de domingo y ya estamos en el día lunes. Entrando ya a Semana Santa, donde vamos a ver la culminación de la labor que Jesús vino a hacer acá. Que el Señor te bendiga, hermanos, y nos estaremos viendo el próximo capítulo, el capítulo 22. Léanlo, es muy interesante. Nos estamos viendo y vamos a pasar a la otra sección que hemos estado trabajando. Que el Señor los bendiga. En la sección de preguntas, tengo solamente 2 preguntas. La primera pregunta: explique qué aplicación tiene la parábola de los 2 hijos para mí como cristiano. ¿Qué aplicación tiene para mí como cristiano la parábola de los 2 hijos? Y la segunda pregunta: ¿qué aplicación tiene para mí como cristiano la parábola de la viña y de los viñadores malvados? ¿Qué aplicación tiene para mi vida, para mí como cristiano, la parábola de la viña y de los labradores malvados? Esas son las 2 preguntas. Brevemente, ¿qué piensa usted? Mándela por WhatsApp y yo se la voy a responder. Vamos a pasar a la sección del libro recomendado. La semana pasada recomendamos un libro que la iglesia con enfoque en el reino. Veíamos que la iglesia a veces se enfoca en cualquier cosa menos en el reino. Y decíamos que tiene que ver con el tema de Mateo. Mateo habla solamente del reino. El énfasis está en el reino. Y ahora le quiero recomendar este libro, el comentario de Mateo. No puede ser otro. Con este comentario, que es de la Casa Bautista de Publicaciones, Mundo Hispano, está basado mucho de lo que se explica aquí, y sería bueno que ustedes lo tuvieran porque así lo leen y enriquecen los comentarios. Sabemos que ustedes, hay mucho material por todos lados, pero este es el que recomiendo yo para tener este libro, este estudio. Así que yo sé que le hace de provecho. Tiene láminas, mire, tiene mapas, tiene explicaciones. Es bien interesante, bien completo. Los mapas ahí, ¿se notan? Sí, ahí está. Es bien completo. Así que se lo recomiendo. Cómprenlo y léanlo.